El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de conversaciones. En este capítulo estaremos conversando sobre colaboración. La colaboración es la unión del conocimiento, habilidades y responsabilidades cohesionadas para el logro de un objetivo común. Para hablar de este tema, estamos con Marcia Pereira Villagra. ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Ramón. Buenos días. Marcia es psicóloga educacional e infanto-juvenil de la Universidad Santiago de Chile. Cuenta además con una amplia experiencia en el tema, así como experiencia en colegios, en fundaciones y también en el Estado. Actualmente ella es jefa de la Unidad de Formación Integral del Servicio Local de Educación Pública, que abarca acá en Santiago las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel. Bueno, Marcia, bienvenida y empecemos a conversar sobre este tema, ¿no? En donde empiezan ya a entrar en juego distintas personas, ¿no? Ya no es solamente el conocerse a sí mismo para luego dar unos pasos, sino que ya entramos de lleno en la colaboración, en donde hay que apoyarse en un otro. Cuéntanos tal vez un poco para encauzar o ponerle límite a esta conversación o ponerle ciertos parámetros de la conversación. ¿Qué es la colaboración o cómo se entiende aplicada también en el bienestar socioemocional de las comunidades educativas? Sí, bueno, el tema de la colaboración es un concepto que no tiene que ver solamente con el cumplimiento de algo, de una meta, de una tarea, ¿cierto? En un grupo de personas, sino que tiene otros elementos que es importante ponderar cuando nosotros hablamos de colaboración. Primero, tiene una dimensión que, como tú bien lo decías al inicio en esa definición, ¿cierto? Que tiene que ver con la responsabilidad, cómo asumimos todos, ¿cierto? Y cada uno, cada una responsabilidad en el cumplimiento de un objetivo, un horizonte hacia el cual queremos llegar, y entonces nos hacemos parte activa también de un trabajo conjunto. Tiene que ver también con el asumir que el trabajo en colaboración tiene que incorporar ciertas habilidades y competencias. Cuando hablábamos anteriormente, ¿cierto?, de lo socioemocional, tiene que incorporar estas habilidades que nos permiten interactuar, ¿sí?, adecuadamente con un otro, con una otra, pero también tiene que ver con cómo nosotros vamos a enfrentar, ¿cierto?, estos desafíos de llegar a un objetivo común, de llegar al cumplimiento quizás de alguna meta, pero considerando el bienestar, no solamente desde el autocuidado, sino que ahora, cuando hablamos de colaboración, en el cuidado mutuo, o el mutuo cuidado, como le llamamos muchas veces. Entonces, ahí se da un ejercicio bien interesante, porque finalmente cuando nosotros colaboramos, ya no somos solo nosotros, ¿sí? Estamos en una dimensión en donde se genera también el cuidado mutuo. Y en ese contexto, la colaboración es mucho más que cumplir una tarea, ¿cierto? Tiene que ver con cómo nosotros establecemos cierta sinergia, cierta energía para poder lograr el cumplimiento de alguna meta. Y eso es tremendamente desafiante también, y requiere, por supuesto, del desarrollo de habilidades que ya están comenzando a ser un poquitito ya más superiores. Es decir, cuando hablábamos de autoconocimiento, hablamos de algo un poco más incipiente, claro, ¿cierto? El autoconocimiento y cómo desarrollo estrategias para mí mismo, pero ahora ya estoy avanzando un poco también en la complejidad de las herramientas que necesito para trabajar. Perfecto. Marcia, y si tuviéramos que profundizar tal vez en el concepto de la noción de cuidado, cómo se entiende en este contexto, y otras cosas que tú mencionaste también a la pasada, los compromisos, la responsabilidad en el colectivo. ¿Cómo pudiésemos ahondar en esos tres conceptos? Sí, mira, yo pienso que, y con la experiencia que como conseguido en estos años a través del conocimiento de comunidades educativas, pienso que es muy necesario tener
como yo te explicaba, ¿cierto? El mutuo cuidado como un elemento central y como base. Hoy día hemos olvidado un poquitito aquello y la realidad que tenemos en nuestros equipos de los establecimientos educacionales en general tiende a ser un tanto con elementos de cierta frustración porque no existe esto del mutuo cuidado muy, muy internalizado, ¿sí? Tenemos como hoy día una visión mucho más individual o individualista, ¿cierto? En donde coloquialmente uno lo dice, ¿cierto? Cada uno se salva como puede, Claro. ¿sí? Y entonces desde ahí hemos perdido un poco esta noción de cómo construimos en comunidad. Entonces hay que instalar esta reflexión. Y para instalar esta reflexión del mutuo cuidado necesitamos espacios de participación. Entonces, cuando queremos desarrollar acciones, ¿cierto? En comunidades educativas, cuando queremos avanzar y generar espacios de colaboración, necesitamos, primero que todo, reflexionar en conjunto, abrir el espacio a la participación y a la reflexión para poder instalar ciertos elementos que tienen que ver con el cuidado entre nosotros, ¿sí? El cuidado mutuo, el decir, por ejemplo, para colaborar yo necesito desarrollar competencias como el respeto, la asertividad, la empatía, el comprender, ¿cierto? Que mis ideas no necesariamente son la verdad, ¿cierto? Y entonces aceptar también distintos puntos de vista y entender la diferencia entre tener puntos de vista distintos y discutir en relación a ello, y eso no tiene por qué afectar la relación interpersonal. Claro, y también Y ese es un entender que de trabajo. repente la discusión con un otro es constructiva, no es Claro, solamente la discusión, es un conflicto en que te enfrentas a otros, sino que también las exacto. discusiones o los debates con otros que piensan distinto a ti contribuyen también a cómo tú entiendes las ideas del otro y Ujú. cómo tú puedes entregarle a un otro una idea que a lo mejor él no la ve de la misma forma, pero a lo mejor empieza a comprender por qué tú adhieres a esa idea o por qué tú piensas de determinada manera también, ¿no? Claro, claro, y eso tiene que ver muchas veces también con las concepciones que cada uno tiene, las creencias que cada uno tiene respecto de distintos temas. Entonces, en esa lógica de relación, claro, es importante entender que el otro tiene una opinión distinta a la cual yo no necesariamente tengo que adherir, pero sí tengo que respetar ese otro punto de vista y además entender que eso, si se da en una lógica, ¿cierto?, de respeto y de cuidado, de cuidar la relación, de cuidar el vínculo, muy probablemente voy a ser capaz de superar esa discusión o esa diferencia de opinión. En general, lo que nos ha pasado en la experiencia, ¿cierto?, de los últimos años y como hablábamos anteriormente, ¿cierto?, de estos estragos que ha causado la pandemia en la salud mental, Claro. de, no solo de niños y niñas, también de los adultos, hoy día es muy confrontacional el encuentro en distintos puntos de vista. Hoy día es muy común decir, incluso en los espacios académicos, es muy común decir, yo digo las cosas como son, y al que le parece bien y al que no le parece, da lo mismo. Eso no Mm. está bien. No, claro. Tenemos que tener esas sutilezas y esas herramientas para decir, no, yo soy capaz de decir lo que pienso, pero lo digo bien. ¿Por qué? Me preocupa cuidar la relación con las otras personas. Marcia, y también tal vez en la misma línea de la pandemia o tal vez en un carril paralelo, ahí tú lo puedes explicar. También pasa esto de que todas las personas desde muy chicas tienen redes sociales y las redes sociales con el paso del tiempo empiezan de acuerdo a lo que uno busca, de acuerdo a quién uno sigue, a quién le pone me gusta, a quién no, dónde escribe, qué escribe, empieza a generarte un perfil muy de nicho en donde todo lo que te empieza a aparecer en tu red social es más o menos lo que a ti te gusta, lo que tú piensas, y empieza como a cerrar lo distinto. Entonces, tú crees, o cuando entras a tu red social o a tu perfil de lo que sea, de la red social que sea, para no mencionar ninguna, eh, que tu opinión es la que todos los demás piensan cuando ahí en ese espacio, en esa burbuja que te ha construido la propia red social con tu mismo logaritmo, con tus búsquedas, etcétera, son un par de personas, son algunas personas, pueden ser, en el caso de una red social normal de una persona, menos de 1000 seguidores y menos de 1000
los que tú sigues. Entonces, y en ese espacio pequeño, tú crees que ahí está la verdad y ahí está. Entonces, eso también ha pasado en otros aspectos, tal vez no los toquemos Sí. ahora, pero en política también pasa que la gente Exacto. cree que su idea política es la que todos siguen, y después nos vemos enfrentados a que las realidades son muy distintas. Con el voto obligatorio también pasó que habían distintas realidades que no se alcanzaban a ver en las redes sociales, y tal vez eso llevarlo a cómo tal vez los mismos jóvenes, incluso los docentes, van viendo que es cierta idea o ciertas formas de pensar son la única, y cómo abrimos, y ahí va la pregunta, cómo vamos abriendo para que esa situación en que estamos tal vez un poquito atrapados en una burbuja de pensamiento, permita abrir ciertas ventanas para que tengas conversaciones con otros y para que veas otras realidades. ¿Cómo crees tú que se pudiese trabajar eso en comunidades educativas? Mira, yo pienso que en este caso, Ramón, bueno, se junta esto con varios temas, porque has hablado de muchas cosas. Lo primero que hay que tener en consideración es que dentro de nuestras comunidades educativas, hoy día, por los desafíos que se nos presentan y todo lo que tú nos explicabas recién, es absolutamente necesario educar a nuestros niños, niñas y jóvenes en el uso adecuado de las tecnologías. O sea, eso como de partida. Pero eso da para otro podcast, Claro. ¿cierto? Que tal vez lo tengamos. Claro, podría ser. Entonces, desde ahí eso se vincula, por ejemplo, cuando hablábamos y encuadrándonos en lo que es la colaboración, eso se vincula totalmente, por ejemplo, con aspectos como la responsabilidad. Es decir, cómo yo asumo, ¿cierto?, que esto está pasando, es parte de una realidad y desgraciadamente, y lo digo así porque hoy día nos toca verlo mucho en educación, las redes sociales han incidido de una manera tal que efectivamente ocurre lo que tú dices, lo que pasa, lo que me dicen, ¿cierto? Las personas a las que yo sigo, etcétera, parece ser que es la verdad. Y entonces, como parece ser que es la verdad, mi discurso, mi pensamiento está totalmente limitado a aquello. Y entonces eso va generando, como tú bien lo decías, ¿cierto?, esta sensación de que yo sé y soy dueño de esta verdad y me enfrento a la colaboración, al discutir, ¿cierto?, al enfrentar puntos de vista de una manera mucho más confrontacional. Entonces, desde ahí creo yo que eso no ha sido la mejor forma, pero también pienso que es una responsabilidad de nosotros como adultos enseñar esto, educar a nuestros estudiantes en esa línea, contarles y permitir y abrir el diálogo, que es algo que hablábamos también anteriormente. Acá palabras claves son el diálogo y la participación. Abrir el diálogo para que nuestros estudiantes desarrollen pensamiento crítico respecto de aquello. O sea, abrir el espectro de decir, ¿cómo está funcionando esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué incidencias ha tenido? Claro. ¿Cómo el funcionamiento de las tecnologías ha incidido en lo que yo pienso, en lo que yo digo y en cómo también me enfrento a una comunidad? Hoy día cuando hablamos de colaboración hablamos de comunidad también y entonces eso requiere el desarrollo de distintas estrategias. Primero, como te decía anteriormente, abrir las posibilidades de que nuestros estudiantes desarrollen pensamiento crítico, reflexión conjunta, trabajo grupal, experiencia, pero utilizando como aliado finalmente las tecnologías y eso no lo podemos descartar. O sea, hoy día no podemos decir no a los celulares, no a las redes sociales, eso no podemos. Sería impensado pedirle no solamente a las comunidades educativas, en general, a la gente que dejara las redes sociales por cierta forma en que las redes sociales te van clasificando, sino que más bien el uso responsable. Entender que hay un encasillamiento, un nicho, que eso tiene que ver también detrás con la publicidad que se instala, ¿no? Es una publicidad súper ajustada a cierto usuario, y teniendo ese pensamiento crítico, como tú lo planteas, ver la red social distinta para darle un uso más positivo, que permita este trabajo colaborativo. Claro, y que favorezca también a todas y todos, porque finalmente la colaboración, ¿cierto? Cuando nosotros nos proponemos en las comunidades educativas desarrollar proyectos conjuntos en colaboración, hay que tener en consideración que el grupo en su conjunto además necesita de alguna manera estar satisfecho con ese trabajo, comprometido en tanto, ¿cierto? Me hace sentido.
Y por eso es clave la participación. El trabajo colaborativo me tiene que hacer sentido, tengo que sentirme parte de eso. Entonces, algo que nos pasa muy habitualmente en las comunidades educativas, y aquí hablo más desde los adultos, es que las reflexiones para nuestros equipos docentes muchas veces vienen jerarquizadas, vienen desde arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Que a los docentes no les hace sentido. Y entonces cuesta desarrollar espacios de trabajo colaborativo en esa línea. La experiencia nos ha dicho que cuando nosotros hacemos consulta, hacemos diagnóstico participativo de aquello hacia dónde queremos llegar, de cuáles serían nuestras metas en conjunto, tenemos muchísimo más compromiso. ¿Por qué? Porque yo siento que esto me pertenece, Claro, porque soy parte de esto. Te sientes parte del proyecto Claro, educativo. exacto. Porque tu voz fue tomada en consideración, tu opinión, Sí. etcétera, más que seguir algo que ya está preestablecido y es hacer simplemente unos check. Exacto, exacto. Y en esa línea, cuando pensamos en esto de la participación, también con nuestros estudiantes tenemos que avanzar hacia más espacios de participación. Y no solamente esta participación que en la actualidad se da mucho, ¿cierto? De que participan, los escuchamos, estamos ahí, incluso validamos sus propuestas, pero finalmente con eso después no pasa mucho. Claro. Hoy día nuestros niños, niñas y jóvenes deben tener incidencia en la toma de decisiones. Si no, eso no tiene valor, no tiene para poder, ¿cierto?, trabajar en colaboración, yo necesito comprometerme con algo que yo siento potente dentro de mí, y entonces solo en la medida que yo tengo incidencia y que sé que tengo esa incidencia en la toma de decisiones, puedo avanzar en el trabajo colaborativo. Asimismo nos pasa con los adultos, con los niños, con las niñas, con los jóvenes, en todo ámbito de cosas. Entonces creo que esa es como, si pensamos en colaboración, esas van siendo como palabras clave, así como consultar, participar, dialogar, reflexionar, proponer en conjunto. Creo que por ahí va un poco el desafío también. Y Marcia, si tuviéramos que analizar un poco esto de trabajar los desafíos en forma conjunta, que ya lo mencionaste en el trabajo que hacen los docentes, y tú también planteas que es un desafío que se aborde en el estudiantado también, que los niños, niñas y adolescentes también vayan hacia ese trabajo para verlo reflejado en su comunidad educativa. ¿Qué estrategias, qué acciones pudiesen aterrizar esto para que se concretara? Sí, mira, para que se concrete, y estoy pensando en comunidades educativas, para nuestros estudiantes, creo yo que en general voy a hablar de algo muy particular y que tiene que ver con la formación integral, la educación extraescolar, que malamente se llama educación extraescolar, pero esa es otra discusión. Cuando pensamos en actividades extracurriculares para nuestros estudiantes en distintas dimensiones, ya sea lo deportivo, artístico, cultural, etcétera, en general eso viene dado también desde arriba, Claro. ¿sí? Nuestros equipos directivos deciden porque ellos miran el panorama, las condiciones que tenemos, las herramientas, no sé qué, y ellos dicen, ya, esto vamos a hacer. Y se hace. Y los estudiantes probablemente participen, ¿sí? Pero eso no les va a generar necesariamente un sentido de pertenencia, un compromiso con la actividad. Van a ir porque es lo que ofrece el establecimiento. Distinto es, y esto lo hemos implementado ya desde hace 2 años en el Servicio Local Barrancas, es cuando nosotros comenzamos el año, en el mes de marzo, hacemos un diagnóstico de identificación de intereses de todos los estudiantes del territorio. Ese es un trabajo arduo porque en Barrancas tenemos más de 20.000 estudiantes. Entonces, ellos... ¿Y eso lo haces con una herramienta de una encuesta? Sí, y luego aplicamos una encuesta, revisamos, sistematizamos, ordenamos todo eso, y cada establecimiento recibe un informe con las propuestas de lo que debería desarrollar e implementar para que sus estudiantes participen más, se comprometan más y también puedan identificar talentos y potenciales a desarrollar entre los estudiantes. Eso se traduce durante el año, me imagino, en talleres, en actividades extraprogramáticas, claro, en salidas pedagógicas, en muchas actividades que se pueden llevar a cabo. O sea, esa es la idea. ¿Y qué promueve eso? Primero, que el estudiante se sienta feliz, ¿cierto?, con lo que se hace, se sienta motivado. Tiene incidencia esto no solo en el bienestar al interior de una comunidad educativa, tiene incidencia en los indicadores de retención escolar, en los indicadores de desarrollo personal y social, en el desarrollo de autoestima académica. O sea, cuando nosotros consideramos y
hacemos que nuestros estudiantes tengan incidencia en la toma de decisiones, de verdad que hay una relación muy directa entre lo que nosotros hacemos, los indicadores que yo te mencionaba anteriormente y cómo eso finalmente, porque el logro o la meta es los resultados de aprendizaje, cómo eso en su conjunto, ¿cierto? Y bien realizado va a tener un impacto en el logro de los aprendizajes. Es ahí hacia donde queremos llegar. Entonces, eso es como, creo yo, un camino que hay que seguir para poder finalmente colaborar y que nuestros estudiantes y nuestras comunidades educativas en general comprendan que esto es comunidad, ¿sí? Trabajamos todos juntos. Marcia, y tal vez si tuviéramos que hacer una pequeña síntesis de esta conversación en donde hemos tocado algunos conceptos como la colaboración, como la responsabilidad, como este trabajo colaborativo, el sentirse parte de, ¿qué destacarías tú o cuáles crees tú que son los principales énfasis que deberíamos resaltar antes de que cerremos esta conversación de la colaboración? Sí, mira, pensando en esos conceptos que hemos estado como dialogando acá, creo que uno de los pilares fundamentales, y como lo comentaba anteriormente, entender la colaboración como algo que no tiene que ver con el cumplimiento solamente de un objetivo. Claro. Ese no es el horizonte. El horizonte es cómo hacemos, ¿cierto?, para generar un trabajo conjunto, compartido, que genere bienestar para nuestra comunidad educativa. Eso es lo primero que hay que tener en consideración. La comunidad educativa en su conjunto, ¿verdad?, con los horizontes hacia los que quiere llegar, que pueden estar reflejados en su proyecto educativo, en su PME, en distintos instrumentos de gestión. Eso por una parte. Por otra parte, que pensando en los adultos primero, que nuestros equipos directivos y equipos de gestión de los establecimientos necesariamente tienen que adherir, ¿cierto?, a esta conceptualización de que para poder desarrollar trabajo colaborativo tengo que fomentar espacios de participación, espacios de diagnóstico, ¿cierto?, participativo, y además el conocer, ¿cierto?, los recursos internos que cada comunidad educativa tiene. Cuando hablamos de trabajo colaborativo, a veces no nos damos cuenta que los recursos y las competencias que tienen nuestros propios docentes podrían hacer mucho aporte en esa línea. Y pensando en los estudiantes, ¿cierto?, el considerar sus opiniones, abrir espacios de participación, de diálogo, de reflexión conjunta entre pares y también con sus docentes, para que ellos no solamente opinen, para que tengan incidencia en la toma de decisiones. Para que la opinión se traduzca en algo concreto. Exacto. Bueno, Marcia, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Ha sido muy enriquecedor hablar sobre la colaboración desde este punto de vista y te agradecemos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Bueno, y a ustedes agradecerles también que nos hayan seguido en este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y también herramientas formativas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.